Son las 7 con 17 minutos. Nos da mucho gusto saludar esta mañana. Aquí en el estudio está la secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, Graciela Domínguez. Qué gusto, Graciela. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Me da mucho gusto saludarte. Gracias Buenos días a igualmente. todos. Muchas gracias. Ya nos comentaba aquí fuera del corte, Graciela, que ya después del COVID ya al 100, Ya andamos al 100. lo que es la juventud y las vacunas, ¿verdad? Benditas vacunas. Yo Sí, creo que eso ha ayudado mucho para que quienes nos hemos contagiado en esta última etapa no sea tan, bueno, sean síntomas leves, no sea tan agresiva en este caso la afectación y que nos podamos recuperar en menor tiempo. eso es importante y bueno, pues ya completamente integrada ahora con toda la actividad el regreso a clases Sí. presenciales, todo este proceso, ahora las preinscripciones Ujú. y con una pandemia que parece que baja y luego otra vez repuntan los casos. Sí. En fin, ¿cómo va el proceso de regreso a clases presenciales? ¿Cómo lo están llevando? Tengo entendido que ya son casi 90,000 alumnos, ¿verdad? Prácticamente vamos en 90,000 y si consideramos que la semana pasada el registro que tuvimos fue de alrededor de 58,000, Sí, estamos hablando a nivel básico, sí, pues yo creo que eso habla de la confianza, se está recuperando la confianza. Hay que reiterar que la confianza se da entre los actores involucrados en la escuela, en el espacio escolar, y sin duda aquí las mamás, los papás, todos los tutores sí. juegan un rol muy importante de confiar en los maestros y los directivos de la escuela. Sin duda los maestros están haciendo un trabajo extraordinario y creo que los niños, yo tuve la oportunidad de visitar la semana pasada algunas escuelas de Guasave Ajá. y da mucho gusto ver la sonrisa de los niños, escucharlos que a pesar de que están ahí con una circunstancia de restricciones por la sana distancia, con su cubrebocas, pero están contentos porque están conviviendo con sus amigos, compañeros, y bueno, esto nos da mucho gusto porque significa que se reitera la importancia de que a pesar de la pandemia tenemos que hacer esfuerzos, las autoridades y en este caso los tutores, para que nuestras niñas y niños recuperen ese espacio escolar que les da un desarrollo integral. Más complicado en educación básica porque si bien es cierto, vacunados los maestros, las maestras, Ujú. personal de apoyo en las escuelas, vacunados, pues sin duda, pues los padres de familia deben de estar vacunados. No están vacunados los Los niños, ¿no? niños, Entonces, exacto. ahí es donde hay que tener mucho más cuidado, Sí, ¿no? y obviamente son circunstancias complejas. Nos preocupan, pero bueno, tenemos que ir generando esa confianza, insisto, porque afortunadamente las estadísticas marcan que en la edad de los niños son menores los contagios. No hay, claro, sí se han registrado, pero en ese ánimo entendemos también que tuvo la lógica de vacunación, ¿no? Las edades con Sí. las que se fueron ordenando, justo porque expertos, y así se ha presentado, siempre detectaron que en los niños era menor el contagio. Sin embargo, bueno, el esquema se está buscando que también a los niños se les pueda dar la vacunación, pero recordemos que la vacuna pues está todavía en un proceso que no siguió los tiempos normales que una vacunación debe seguir y por eso las autoridades sanitarias han cuidado mucho todavía en qué momento a los niños se les puede poner la vacuna. Protección Civil está recomendando a las escuelas que no superen el aforo del 50%. ¿Están cumpliendo con esto? Estamos supervisando. En el semáforo naranja no debe superar el 50%, lo ideal es el 30%. La mayoría de las escuelas está rotando sus estudiantes. Sí. eh, Cada una de las escuelas, según sus circunstancias y el número de estudiantes, están buscando los esquemas más ideales para esto, pero sí Ujú. se está cumpliendo en no tenerlos al 100%. Eso es. Estamos hablando de educación básica, ¿no? Estamos hablando de primaria y secundaria principalmente. Así ¿Preescolar? es. ¿En preescolar cómo vamos? En preescolar es menos el número de preescolares que han abierto. Ajá. ¿Y por qué? Yo creo que porque los niños están más pequeños y creo que los papás están todavía un poco más esperando, yo creo, a ver cómo se da la dinámica en la edad de primaria. Pero sí, sí tenemos preescolares que están abiertos y se está caminando y como te decía al principio, se está incrementando más el número de escuelas abiertas
y el número de estudiantes que están asistiendo. Eso es. Ahora, lo ideal es que estemos todos de regreso a clases. ¿Cuál es la idea? ¿Para cuándo? ¿Qué les han dicho las autoridades sanitarias? ¿Cómo vamos? Bueno, esa parte se está monitoreando. Recordemos que en este momento estamos en semáforo naranja. No tenemos una estimación de cuándo podamos estar en semáforo verde, pero la intención es que todos podamos tener presencialidad, no al 100%, pero sí de una manera escalonada. Ajá. ¿Por qué? Porque está detectado que la educación a distancia deja fuera a muchos. Y creo que esa es la parte en la que tenemos que enfocar, que quienes han quedado fuera desde hace 2 años podamos llevarlos a las aulas. Las diferencias, las desigualdades en el acceso a la educación con la pandemia se han acentuado. Tenemos niñas, niños, jóvenes que en casa no tenían dispositivos electrónicos, no cuentan con internet y prácticamente todo el tiempo de pandemia no estuvieron en clases. Entonces tenemos un rezago educativo y una deserción escolar que necesitamos revertir. Por eso insistimos en la importancia de las clases presenciales. Es mejor que tengan 2 días clases a la semana en sus horarios normales, de frente a su maestro, en una convivencia integral con sus compañeros, a no tener ni un día clases Claro. a distancia. ¿Ustedes ya tienen un diagnóstico del impacto que ha tenido en el tema de la deserción escolar? Estamos Sí, fortaleciendo este diagnóstico porque justo estamos ahorita en la etapa de la elaboración del plan de desarrollo de gobierno sí. y sin duda el tema de pandemia será un referente importantísimo para este diseño que estamos haciendo del plan de gobierno en materia educativa. La pandemia vino a plantear nuevos retos Sí. y los rezagos que traíamos en deserción escolar, en el rezago educativo, hoy los retos son mayores y tenemos que plantearnos que la pandemia puede permanecer durante mucho tiempo y por lo tanto no podemos hacer un plan desconociendo que vivimos esta nueva circunstancia. Pero en este proceso de lo que están haciendo para Ujú. el Plan Estatal de Desarrollo, ya traen ustedes números preliminares, vamos. Traemos números Algún preliminares. acercamiento. Te podría decir que en los niveles donde más se ha detectado deserción escolar es secundaria y nivel bachillerato. Es donde más se ha detectado. Los otros niveles no. Lo único que sucedió es que dejaron de estar en clases por lo que te comento. No había acceso a internet, no había acceso a dispositivos electrónicos, pero los niños están detectados. Hay una relación ahí con la escuela. Entonces ahí lo que se ha dado es el rezago. La deserción principalmente se ha dado en nivel secundaria y preparatoria. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Porque nos decían que en algunas escuelas es grave, es alto, altísimo. Mira, no te podría decir ahorita porcentajes. Ujú. Lo que sí es que sí traemos ahí las cifras. Es un tema que no se puede determinar fácilmente. Sí, claro. Estamos en esa evaluación, porque además dependemos de monitoreos a partir de la información que nos están dando los directores de las escuelas. Ajá. Te comentaría que en este aspecto nosotros iniciamos el día 1 de febrero un proyecto de tutorías, es en línea. No logramos que con esto puedan tener acceso pues nuestros estudiantes que están más atrasados, pero estamos enfocados en el nivel de tercero y cuarto y en primero o secundaria, justo porque las áreas académicas han detectado que es donde mayor se refleja el retraso escolar. O sea, el rezago educativo está más en tercero Tercero, y cuarto y primero de secundaria. Eso es, y primero de Y secundaria. tenemos alrededor de Ajá. 10,000 estudiantes en este momento en este programa de tutorías, que son tutorías a través del apoyo de jóvenes enfocados en matemáticas. Eso es. Sí, yo sé que no es exacto porque hay que ver la estadística general, pero Ujú. nos han comentado, pues, algunos directores de escuelas secundarias que es muy alto la deserción, y en algunos casos no deserción, pero prácticamente son alumnos muy regulares y se habla en algunos planteles arriba del 40%. Eso sería gravísimo, casi estamos hablando de Es la muy mitad. delicada la situación, por eso, eh, a pesar de la circunstancia, nosotros insistimos en el regreso a la presencialidad. Si no insistimos en esto, la deserción escolar será mayor.
Estamos hablando de una situación verdaderamente grave, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es, estamos en un gran reto, en un Sí, retroceso enorme que tenemos en esos niveles. porque el dato es que lo que nos han dado es de zona urbana, o sea, Sí. y efectivamente coincide, es una escuela secundaria. Ujú, Y preocupada esta maestra, que no es directora, pero fue directora, ujú. dice, es que nos estamos quedando sin alumnos. Y lo peor es que los alumnos ya no quieren regresar a la escuela porque sienten que están muy atrasados ya. Sí, O sea, ya perdieron el año. sí, incluso hay escuelas que se han organizado para ir a buscar a sus alumnos a sus casas, buscar el diálogo directo. Vamos a tener que implementar varias estrategias Sí, como estas. Reconocemos que incluso en zonas muy marginadas, los directores y los maestros se han dado esa tarea sí. de ir a visitarlos, a buscarlos a sus casas, platicar con los tutores. Y bueno, esperemos que esto podamos revertirlo. No va a ser fácil, Ujú. no va a ser en un corto plazo. Recordemos que traíamos esos Sí, rezagos, sí, claro. traíamos esos grandes retos No, tenemos, y hoy con la ¿cuántos? pandemia se aumentó. Ya son 2 años de pandemia, ¿no? Así es. Y por otro lado, están reestructurando todo lo que es la parte administrativa de CEPIC, supervisión escolar. ¿Cómo van en ese proceso? Mira, las supervisiones escolares hoy son un proceso de una convocatoria, está regulado por convocatorias para que esto genere equidad en todos aquellos maestros que cumplen con los requisitos y buscan esa movilidad. Sí, Nosotros ahorita estamos en un proceso de reestructurar todavía algunas jefaturas, algunas direcciones meramente administrativas. No lo hicimos en cuanto llegamos para que hubiera un proceso de conocimiento de todo este asunto de los niveles educativos. Y bueno, pero en el tema de los supervisores, te comentaba, ellos son por convocatoria. ujú, No estamos haciendo cambios en este momento porque no procede de esa manera. Se procede cuando hay vacantes. Se tiene que emitir una convocatoria y quienes se evalúan quedan en una lista de prelación y cuando hay una vacante es así como se va regulando. porque están informando de una manifestación de maestros A de ver. la Ujú. sección 27 con este tema. Incluso estamos en el proceso ahí de la cobertura, pero pues quiero aprovechar la Ah, ok. oportunidad, ¿no? Ujú, ¿Cómo sí. está este conflicto, esta situación? Específicamente en qué tema Pues es. mira, aquí nos están comentando que hay una inconformidad por la reestructuración de las supervisiones escolares. Son 25 supervisiones. Ah, mira, A ver, ¿esto es creo federal o pensar que es? pueden referirse a 25 supervisiones escolares de educación física. Eso es. Que Sí, es correcto, educación física. sí, Sí, que la administración pasada otorgó 25 nombramientos de supervisiones provisionales. sí. Esa figura no existe. La figura de supervisiones provisionales no existe. Entonces, pues nosotros llegamos, estamos haciendo la revisión en varios procesos y uno de ellos es este. Incluso la semana pasada tenía una reunión con el secretario del sindicato, Genaro Torrecillas, y platicábamos del tema. Está en una situación de revisión. Lo que sí tenemos claro es que la normatividad no lo prevé. Nosotros ya hicimos consultas a UCICAN, que es la instancia que emite estos procedimientos para los nombramientos, y no está regulado esta figura de supervisiones provisionales. Además, ya revisamos y al parecer esas supervisiones no se justifican. Es decir, se tiene que hacer una división del número de escuelas y se asignan a un supervisor. En este caso, no hay tampoco una justificación operativa para que se existan más supervisiones. ¿Están eliminando esas supervisiones Lo que se ustedes? está haciendo es comunicándole a los maestros que se les dio esa supervisión provisional, que al no haber un sustento legal, puedan ellos reintegrarse a su actividad docente. O sea, las escuelas, Así es. como maestros. Sí, se está Sí. haciendo ese trabajo. Ujú. Sé y tengo claro que pues hay inconformidad, pero también hubo inconformidad de los maestros de educación física que dicen no es legal que se hayan otorgado esas supervisiones que no se justifican, y lo que nosotros hemos planteado es que para que haya una sana convivencia debe de respetarse la norma, y Sí. en ese sentido
pues tenemos que hacer la revisión para generar la confianza, pero sobre todo preservar los derechos de todos. ¿Estas supervisiones se crearon entonces al margen de lo que establece la norma? Así es, se crearon en agosto pasado, Ajá, creo que es la fecha donde se otorgan. sí. No ¿Un existe esa acuerdo figura. con el sindicato? Yo no sé si fue un acuerdo con el sindicato o cómo se generó, porque lo que marca la norma es que las supervisiones se asignan a través de una convocatoria pública que establece UCICAN. Ujú. Tienen que registrarse todos los maestros que cumplan con los requisitos y tienen que evaluarse. De ahí sale una lista de prelación y se van asignando ¿No las hubo convocatoria supervisiones. para estas supervisiones? Estas 25 supervisiones provisionales no fue así, porque no podía ser así porque no existen en la norma las supervisiones provisionales. Entonces desaparecen porque sí, sí estaban ahí, ¿no? Sí estaban ahí, Ajá. pero no tenemos tampoco un registro de cómo estaban funcionando. O O sea, sea, pareciera como que sí. nada más estaban en un documento. ¿Eran aviadores? No, porque los maestros hacen sus funciones. Estamos en un proceso todavía de revisión. Sí. Lo que yo sé es que muchos de ellos estaban comisionados a tareas, a la misma supervisión escolar, porque una supervisión escolar se integra por un equipo, no Así es. solamente el titular. Sí. Y lo que yo sé es que ellos estaban haciendo tareas de apoyo a esa supervisión escolar. Eso es. Entonces ellos continúan en eso prácticamente. La instrucción entonces que regresen a sus planteles a dar El actual clases. director, el maestro Juan de Dios, está teniendo reuniones personales con ellos para informarles que como no hay un sustento legal, Sí. ellos tienen que reintegrarse a sus actividades. Están Si los- ellos estaban Ajá, comisionados ajá. a alguna actividad académica, a la supervisión, que sí tiene una existencia legal y que hay un titular, bueno, ellos tendrán que enfocarse a esa tarea. Ustedes ya revisaron estas plazas y no se justifican. No se justifican. Me informan que están tomando las oficinas Ujú. del Departamento de Educación Física y de la CEPIC. Con mucho diálogo vamos a atenderlos. Si sigue habiendo dudas de cuál es la situación, les Sí. podemos aclarar e informar. Seguramente hay muchas dudas todavía de parte de ellos, pero no tenemos ningún inconveniente de que sean atendidos, de que pueda haber mucho diálogo para que podamos encontrar una solución. Lo que sí podemos decir es que de la otra parte estuvimos desde que llegamos recibiendo quejas de maestros de educación física que estaban inconformes porque reconocen que estas supervisiones provisionales se dieron al margen de la ley. Entonces de ahí les llegó la información, ustedes revisaron. ¿Y cuál es el temor de muchos maestros que nos señalaban ello? Que ha habido una costumbre en otro tipo de nombramientos que cuando ellos cumplen 6 meses un día, buscan el derecho ya creado por haber tenido un nombramiento de esta naturaleza. Ajá. Entonces, para no generar mayor confusión, la recomendación del área jurídica fue, es mejor que se les comunique que no tiene validez ese nombramiento y que ellos sigan en sus funciones de maestros de educación física. O sea, crearon de manera irregular esas supervisiones. Todo indica que es así ¿En noviembre pasado? en agosto pasado. En agosto. Así es. Correcto. No cumplían 6 meses. Lo que sí está claro es que no existen en la normatividad. ¿Cuál fue la Sí. razón de cómo las crearon? ¿Cómo fue el acuerdo? No sabemos. O sea, no Lo que hubo conocemos es el nombramiento que tenía cada uno de los maestros. en el papel. Yo reitero nuestro respeto a los Sí. maestros, no es violentarle ningún derecho, porque al no existir esa figura en la ley, no puede haber una violentación de su derecho. ¿Han encontrado otro tipo de irregularidades en la CEPIC? Porque de lo que se dice es que hay mucha gente ahí con nombramientos que Ujú. no hacen nada, pero sí cobran. O sea, prácticamente aviadores. ¿Han encontrado esas irregularidades en la CEPIC? No me atrevería a decir en este momento que hemos encontrado aviadores. Lo que nosotros hemos buscado es estar conociendo cada una de las áreas, cómo están funcionando, y vamos a hacer en un momento dado de encontrar estas situaciones, obviamente vamos a proceder para que quienes estén en esa circunstancia pues se les requiera para que estén trabajando en su área asignada. Eso es, por lo pronto estas 25 plazas no tienen razón de ser. No hay un supervisión. sustento, no Ajá. hay un sustento. Como te decía, lo platiqué con el secretario del sindicato. Lo que platicamos fue, bueno, que se iba a revisar por las áreas y Sí. lo que se está procediendo a hacer por parte del director de educación física del Sí. nivel
es platicar con ellos, entregarles a ellos un comunicado oficial, porque en esencia y en síntesis no hay sustento legal. Eso es. Bueno, estamos por concluir la entrevista, estamos con Graciela Domínguez. Ya para concluir, aunque sea brevemente, no son pocos los padres de familia que preguntan sobre las escuelas de tiempo completo. ¿Qué va a pasar? Pues por lo pronto ese programa está suspendido. No tenemos información del gobierno federal de que haya planes de poderlo rehabilitar. Obviamente también esto tiene que ver con el contexto de la pandemia. Recordemos que parte de los protocolos a seguir es que no haya alimentos en las escuelas, justamente porque al momento de tener que ingerir los alimentos, pues es Sí. un espacio de mayor contagio. ¿Siguen Entonces, cerradas entonces? siguen cerradas, Sí. no hay, incluso para este ciclo escolar, ya no hubo presupuesto. No sabemos si una vez que se logre superar todo este proceso de pandemia, podrá haber de nuevo la reactivación de este programa. Para terminar con lo que empezamos, ¿sí han detectado casos de contagios de COVID en las escuelas, en los filtros sanitarios? Sí, mira, tenemos alrededor en esta semana de 400 estudiantes de todos los niveles, estamos hablando desde preescolar hasta nivel universitario, ese es el monitoreo que hacemos, Sí. de alrededor de 400 sospechosos o algunos con contagio de COVID, que no asistieron a la escuela y reportaron que por estar con contagio, y ese es el registro que traemos. ¿En lo que va del regreso? En lo que va del regreso. Esto es 400. Estudiantes. Números cerrados. Sí, estudiantes. más o menos. ¿Y maestros? Maestros son alrededor, ahorita te lo digo, de 87 docentes, y en administrativos traemos 27 docentes que están registrados hasta el día de ayer. ¿Y qué pasa con estos casos? ¿Se tienen que ir a sus casas todos? Normalmente ellos ya no fueron a la escuela, Ajá. se reportan que ellos tienen COVID y no se presentan a la escuela, y bueno, si ellos tuvieron contacto algún día antes con algún grupo, el grupo se suspende por una semana Sí. y se tiene que hacer la clase a distancia. Eso es. ¿Qué procede con las escuelas cuando se detectan casos de positivos de COVID? Cuando hay más de un estudiante y más de un grupo, se tiene que cerrar la escuela también por los días que tiene que estar en confinamiento de acuerdo a la enfermedad, ¿no? Que en este caso ahorita son 10 días los que está recomendando el sector salud. Sí. Para la persona que está enferma, de rehabilitación son alrededor de 10 días. ¿Y cuántos casos de escuelas así tenemos? Que han tenido que cerrar. No, ahorita no mientras, tenemos ninguna escuela con este reporte, afortunadamente. ¿son casos Los aislados? controles han Sí. sido... Porque no son pocos, 400 alumnos. No son pocos, pero no son necesariamente en las mismas escuelas. Sí. Además, estamos hablando que son todos los niveles, y entre todos los niveles tenemos alrededor de 600,000 estudiantes. Pero los que están de regreso son aproximadamente en presenciales casi 90,000, ¿verdad? En nivel básico sí. En nivel básico. Nivel básico sí. Ujú. Correcto. ¿Y este dato de los 400 alumnos con COVID en el regreso a clases es de nivel básico? Es de todos los niveles. Ah, todos los Todos niveles. los niveles, sí. Todo el De estado. todos los niveles, sí. Dependemos Eso es. obviamente de esto. No todas las escuelas nos reportan, porque dependemos de que el director, la directora nos esté reportando. Muy bien. Pues muchas gracias. Ujú. ¿Sí? Muchas gracias, Víctor, al contrario. Por estar acá. Qué bueno que estás mejor. Gracias, Ya muy amable. integrada 100% la titular de la CEPIC, Graciela Domínguez. Vamos a una pausa y regresamos con más. Información confiable, segura y